El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes tras todo este ciclo de ediciones especiales que hemos tenido en este último tiempo, durante las últimas semanas, compartiendo especialmente contenidos relacionados en un primer momento al mes de la Biblia y luego, en el siguiente mes, a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Reforma Protestante. Un hito histórico de especial importancia para la Iglesia cristiana bíblica. Ambos eventos, ciertamente, nos han permitido poner de relevancia la veracidad, la actualidad y la urgencia de las Sagradas Escrituras como el fundamento de nuestra fe y conducta como pueblo cristiano. Y el día de hoy estaremos concluyendo precisamente este gran periodo de programas especiales con la segunda parte y final de la conferencia recientemente entregada por el pastor David Horta Sepúlveda, presidente de la Asociación Misionera Evangélica Metodista Independiente de Calle Villasana, en Chile, más conocida como Iglesia Metodista Independiente. Esta conferencia versa sobre separación bíblica y usted podrá escuchar la primera parte de ella en la edición inmediatamente anterior de nuestro programa Palabra Fiel, que se encuentra disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook y Mi Radio Chile. Puede buscarla como edición número 15 de la respectiva lista de reproducción. Hoy, en particular, estaremos compartiendo la sección denominada Separación Bíblica o Concesión. Sin duda será una gran oportunidad para la reflexión personal y la amonestación a nuestras propias almas para afirmar o recobrar nuestro andar en la recta senda estatuida por Dios. A propósito de una de las doctrinas quizás menos abordadas en los púlpitos de nuestros días. Pero antes de ello, estaremos compartiendo con ustedes la meditación devocional Sela, medita en estas palabras, que hoy nos trae el pastor Joel Sandoval Enríquez, cuya temática ciertamente también está muy ligada al tema de la conferencia. En honor a la media hora que dura nuestro programa, vamos sin más a los contenidos de hoy. Sela. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Caminos opuestos. Por Ernestina Ramírez Alfaro, miembro de la primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Texto bíblico, Jeremías 17:7. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El Salmo 1 es un salmo de sabiduría. En toda su extensión nos muestra la imagen de un hombre piadoso, como también la de los malos o escarnecedores. Caminos opuestos. Nos instruye acerca del bien y del mal, de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición, con el fin que seamos sabios para poder tomar el buen camino preparado para los rectos de corazón y evitar ir por el camino que conduce a la miseria humana. El justo debe estar apartado del pecado y actuar con sabiduría de tal manera que pueda agradar a Dios. A este hombre Dios le llama bienaventurado. Debe vivir en santidad, que es la dicha de una persona que vive en obediencia. Este hombre feliz no recibe el consejo de los malos, ni concilia con el camino de los impíos. Sentarse con los pecadores es practicar la vida mundana y abrazar la maldad, que es lo que caracteriza al impío. El varón bienaventurado es aquel que teme a Dios y encuentra las delicias en la palabra de Dios, meditando en todo tiempo y practicando el consejo de Dios. El hombre dichoso es comparado con el árbol plantado junto a arroyos de agua. El agua es el alimento vital para todo ser viviente, que le permite crecer y mantenerse, conservando sus hojas perennes y dando buenos frutos. La palabra de Dios es el alimento para la fortaleza de la vida espiritual de los justos. Lo opuesto son los impíos, que no llevan fruto. Ellos son comparados como el tamo que arrebata el viento, destinados a ser desechados por Dios. El tamo es el desecho de la cosecha del trigo. Las espigas eran golpeadas y lanzadas al aire para obtener solo los granos de trigo, y las partes livianas, sin valor, eran esparcidas por el viento, pues no les servía para nada. Los impíos finalmente serán hallados culpables y no tendrán lugar en la congregación de los justos. El Salmo refleja la seguridad del piadoso que disfrutará de las bendiciones de Dios, el camino de vida para los rectos y el camino de muerte para los impíos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la instrucción de tu palabra y por ayudarnos a tomar el camino seguro que nos conduce a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene muchas bendiciones para los que le aman y obedecen, y en su justicia dará a cada uno lo que merece. Gracias, porque el justo es bienaventurado.
palabra del Señor nos llama y nos señala que debemos separarnos y situarnos distantes de la forma y filosofía de vida de este mundo actual, examinando permanentemente nuestras vidas y enmendando aquellos aspectos en que hemos sido permeados por la astucia del enemigo de nuestras almas. Y volviendo a recordar lo que somos y el peso de responsabilidad que nos compete como creyente en este peregrinar. Recuerden la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis. Eso es separación bíblica. Anunciar, predicar públicamente al Dios vivo y santo, no solo con la palabra, sino con la vida, con el testimonio. Eso es separación bíblica. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia. Debemos cumplir este imperativo. No hay otra opción. Es un imperativo, es un mandato. Ahora quiero tomarme un tiempo para algo. Pedir un dejo de preocupación. Y este punto yo lo he señalado separación o concesión en razón a los tiempos que vivimos. Y tengo este dejo de preocupación al decir que un número importante ha desechado la doctrina de separación y otros tantos la ignoran. Digo y creo que son muchos los creyentes que han cambiado hoy la separación bíblica por la concesión cíclica. ¿A qué le llamo yo concesión cíclica? Es un término que inventé. Pero si usted lee la Biblia, cada cierto tiempo en el pueblo de Israel cíclicamente se daba un mal, que cada vez que concedían, o sea, hacían concesión en las normas, las leyes de Dios, ¿qué es lo que les sobrevenía? El mal. El mal. Y eso se ve cíclicamente. Crean ustedes que eso no es solo del pueblo de Dios, sino en estos 505 años de reforma, esa concesión cíclica sigue en muchos creyentes. En muchos creyentes. Por lo tanto, creo, y cito, ¿verdad?, que este comportamiento que conllevó cambiar los principios de Dios, adoptando filosofías de vida distintas por el pueblo de Dios, en razón de los pueblos paganos que le rodeaban, era una cuestión conveniente. Y lo que uno ve y llega a comprender es que no solo había una cuestión de conveniencia en razón de los negocios de Israel, sino también inclusive de deseo, de querer ser igual. Y se impregnaban tan rápidamente de las cosas y de las formas y de la filosofía de vida de los pueblos paganos que las incorporaban tan rápidamente así. Me parece ver que esto se repite en estos días. Me parece ver que eso es un fenómeno, ¿verdad?, espiritual, que se repite. Lamentablemente podemos llegar a esta conclusión cuando vemos y hacemos una distinción paralela con el pueblo de Israel. Muchos hoy se han contaminado viviendo y pensando como el mundo. Y no solo eso, más grave aún, deseando, sirviendo y siendo parte convenientemente del mundo y del pensamiento de este, olvidando y desconociendo la clara referencia de Jesucristo en razón de quiénes somos y nuestra posición en este mundo. El Señor dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Juan 17, del 14 al 18. El sentido concluyente
y referencial de esta declaración del Señor Jesucristo, señala que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso debemos recordarlo. Los creyentes hoy, la iglesia hoy, debe recordarlo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, proclamar, y yo diría a los cuatro vientos, recordar la declaración de Dios a los tantos creyentes extraviados que hoy pululan por todas partes. El olvido y en algunos casos el repudio de la posición bíblica demandada es una realidad que afecta a muchos y especialmente observable, como ya he dicho, en las nuevas generaciones que han sido permeadas por la carga comunicacional de este mundo, que dicho sea de paso es la ofensiva del misterio de iniquidad. Y una gran problemática, como también desafío, es a tratar en cada una de nuestras congregaciones y en particular en el seno de la familia cristiana temerosa de Dios, recordando el sabio consejo de la palabra de Dios que dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidla. Creo que en esto hay una clave. Las familias han abierto la comunicación de un mundo desde que son pequeñitos los chicos. Y esa carga comunicacional les ha formado más que los propios padres. Por eso son los males que hoy día nosotros tenemos, sépanlo ustedes. Y aún va a ser peor, porque la profecía, y hago un paréntesis en esto, dice que llegará el día en que los padres se levantarán contra los hijos, y los hijos contra los padres, y el hermano contra el hermano. Y crean ustedes, se va a cumplir, porque como vamos, se va a cumplir. Estoy seguro de eso, porque la palabra de Dios lo dice. El creyente que no tiene la capacidad de mirar las cosas de nuestra cosmovisión bíblica, bueno, está perdido en este mundo. Pero esa es la realidad, eso es lo que está sucediendo. No es difícil hoy encontrar a hombres y mujeres que, diciéndose cristianos y pertenecer al pueblo de Dios, y fíjense, publicar representativamente que son pueblo de Dios, vivan conforme al pensamiento y forma identificativa del mundo actual corrompido y anticristiano. Evidentemente yo pienso esto es una contradicción vital. Que digan o representen o digan representar al pueblo de Dios y vivan conforme a la filosofía del mundo y defiendan las ideologías y principios de este mundo. Para ser explícito, con respeto a las personas. Pero, por ejemplo, hoy tenemos en nuestra nación una alta representante protocolar de las iglesias evangélicas y que hoy día lo ostenta una obispa luterana, no sé si han escuchado de ella, de nombre Isabel Brullo. Y ella es defensora del aborto libre, el feminismo, ampara la ideología de género, defiende el lesbianismo como derecho y otras tantas cosas más. Y el mundo, o sea, la opinión pública, asume que eso es la voz del pueblo evangélico. Evidentemente que no. Evidentemente que no. ¿Y qué decir de los demás cristianos, verdad? Entre comillas, cristianos entre comillas. Con mucho respeto a las personas, pero yo no concuerdo ni comulgo con aquellas ideas ni filosofías que mantienen el mundo, porque, por ejemplo, Emiliano Soto, o el pastor Nadir y el hermano Sergio lo conocimos, se recordarán, lo hablamos con propiedad. ¿Cuántos años trabajamos en la ley de igualdad religiosa? Creo que íbamos todas las semanas, los miércoles a reunión, nos encontrábamos ahí para poder trabajar sobre la ley que actualmente existe, ¿verdad? Que buena o mala, pero fue una lucha que se dio. Conocimos a muchos de ellos. Algunos murieron, ya fallecieron, pero muchos de ellos fueron tras las prebendas. Y no tengo temor en decirlo, porque yo sé, porque hoy día está lleno de representantes evangélicos que son masones, progresistas, alineados con el marxismo cultural, etcétera, etcétera. Estoy hablando de ejemplos prácticos de lo que se ve, de lo que se observa. Pero lo que estoy diciendo es que el mundo está lleno de filosofías y doctrinas de demonio que han permeado a muchos. Han permeado a muchos.
Y posible más de alguien influenciado dirá que lo que yo estoy diciendo quizás que poco amor del pastor al señalar, pero yo conozco a estas personas, así que no lo estoy haciendo con causa y con responsabilidad. No tengo temor en señalarlo ni decirlo. Además, yo fui de aquellos que me enseñaron que no solo había que delatar que la torta estaba envenenada, sino que había que delatar también a aquellos que la envenenaron. Al menos así aprendimos en los mensajes del doctor Karl McIntyre, por ejemplo, o otros tantos líderes que han pasado en la historia. Así es. Les conocimos, ¿verdad? Y amados hermanos, más dura es la palabra de Dios, diría yo, que introductoriamente hemos leído, y que les recuerdo una vez más, ¿qué es lo que dice la palabra? Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vuelvo a insistir, y a propósito, hasta ahora no hemos visto alguna declaración contundente, institucional, diría yo, que delate esta realidad del pueblo evangélico, no solo en Chile. Tengo el privilegio de conocer realidades de distintos países y hay muchos pastores que están bailando al son de las filosofías, las ideologías en el mundo entero que el mundo les está proporcionando. Y han vendido su posición, su estatus de hijo de Dios y de pueblo santo y adquirido por prebendas. Es terrible, pero esta es la realidad. Es posible alguien piense para sí que esta forma de expresión quizás no es conciliadora, y quien lo haga tiene toda la razón. En realidad no es conciliadora, porque no soy conciliador respecto a los principios de Dios. Y no debemos serlo nunca. Nunca podríamos transar con aquellos principios que Dios ha establecido en su palabra. Porque sepa usted que la mal comprendida conciliación de principios es amiga de la concesión de santidad. Y la concesión de santidad es totalmente contraria a la separación bíblica. Absolutamente. Quien piense que puede conciliar la filosofía y formas del mundo con los principios absolutos de Dios está errado. No podemos estar dispuestos a Dios y al mismo tiempo dispuestos al mundo, ya que estaremos defraudando a uno u a otro. Jesucristo estableció este principio diciendo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. El apóstol Pablo es claro cuando escribe a Colosenses, capítulo 2, verso 8, advirtiendo y señalando, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El gran problema, hermano, de muchos creyentes hoy es que viven conforme la filosofía de concesión de principios y formas, atraídos, seducidos por el mundo, viviendo conforme a los elementos del mundo y colocando sus tiendas, o sea, sus propias vidas y las de su familia, cada vez más lejanas de Cristo y su ley. Y cada día se hacen más cercanos a la iniquidad de estos tiempos. Recordarán un ejemplo trágico en razón de esto, una historia bíblica. Lot, historia que se replica, diría yo, hoy en muchos creyentes por estos días que atraídos por el mundo se corrompen hasta perder el discernimiento y diferenciar entre lo bueno y lo malo, sin darse cuenta que han llegado tan lejos que se han confundido con el mismo mundo corrupto que les rodea. Así fue con Lot, quien decidió alejarse de su tío Abraham, que infiel al precepto de Dios se había apartado de la idolatría y la iniquidad. Pero Lot, alzando sus ojos, vio la llanura de Hebrón. Pero luego observamos por la palabra que no solo llegó ahí en el intermedio entre el monte y Sodoma, sino llegó hasta sus puertas. Lo dice la Biblia.
Génesis 19, 11. Y no solo eso, sino que por declaración de los mismos sodomitas pasó a vivir con ellos. Lo dice la Biblia. Ellos, los sodomitas, declararon: ¿vino este aquí para habitar? O sea, aquellas tiendas que se hicieron en el intermedio entre el monte, entre el valle de Hebrón, a Sodoma, se fueron corriendo poco a poco, hasta el momento en que Lot no tuvo discernimiento del bien y el mal. Es trágico ver que la historia se repite en muchos cristianos, muchos creyentes. Hoy, increíblemente, hay familias de creyentes, hombres y mujeres, que habiendo conocido los principios absolutos de Dios, han cedido a tal grado que aceptan y viven conforme a los principios de este mundo. No es común escuchar entre nuestros propios jóvenes palabras conciliadoras en relación a la identidad de género, al aborto y un sinfín de materias contrarias a la santidad de Dios y los principios absolutos de Él. Preceptos inalterables, créanlo ustedes, preceptos inalterables. Y muchas veces ante la pasividad de sus progenitores y la debilidad de las atalayas que deben advertir a tiempo y fuera de tiempo. Déjenme decirle y advertirle con temor, con preocupación y con dolor, que muchos podemos estar en un serio peligro de juicio sobre nuestras propias vidas, que de no remediar y enmendar no estamos lejos de sufrir lo más querido, la pérdida de nuestros propios hijos, nuestros nietos, y llorar por no haber escuchado a tiempo la doctrina de la separación bíblica. Amados, estas palabras de juicio divino son necesarias hoy, aunque sean dolorosas y posiblemente no escuchadas, pero es la advertencia de la palabra del Señor que explícitamente señala, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hoy es tiempo, aún tenemos tiempo. El Señor está cubriendo nuestras vestiduras para el encuentro glorioso con Él. Hoy, en este tiempo de prueba, está más vigente que nunca el llamado de Dios a la separación. Y cuando se han cumplido 505 años en que fueron clavadas 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, es necesario, la iglesia necesita que sigan clavándose tesis en el corazón, no por mano de hombre, sino por la mano de Dios. Y una de ellas es el llamado a la separación bíblica. Clavar esta palabra y principio de Dios en cada uno de nosotros, que nos señala un mensaje vigente y urgente de vivir la separación bíblica, proclamando y defendiendo ante el mundo la santidad de nuestro Dios, proclamando públicamente nuestra fe por medio, como ya dije, de la más poderosa palabra, nuestro propio testimonio. Entiendo, sí, que no basta nuestra voluntad, sino confiados en la voluntad de Dios, el poder de Cristo que obra en nosotros, ayudándonos en nuestra flaqueza, sosteniéndonos, acompañándonos y guiándonos a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Créalo, Dios obrará en usted si está dispuesto en corazón a someterse a su señorío, reteniendo en nuestros corazones la alentadora palabra de su gracia que nos señala y motiva diciendo: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré
y delante de mí estarás, y sacarás lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Para la gloria de Dios, Dios bendiga a su santo pueblo.